El sol estaba en su punto más alto el día que Julia y Ricardo se conocieron. Ella trabajaba en una pequeña cafetería del centro, sirviendo cafés con una sonrisa amable que iluminaba el lugar, incluso en los días más grises. Era el tipo de persona que no pasaba desapercibida, no por su aspecto físico, sino por la calidez que emanaba en cada gesto. Ricardo, en cambio, era un joven soñador que pasaba sus tardes en la biblioteca cercana, devorando libros sobre negocios, estrategias para salir adelante y sueños de grandeza que parecían inalcanzables. Aquella tarde, el destino quiso que ambos coincidieran. Ricardo entró en la cafetería buscando un lugar tranquilo donde planear sus sueños, y fue entonces cuando la vio. Julia tenía algo especial, algo que iba más allá de su belleza. Era su forma de escuchar a los clientes, de recordar sus nombres, de ofrecer una palabra de aliento a quien lo necesitaba. Incluso en los momentos más ocupados, encontraba tiempo para regalar una sonrisa o preguntar cómo estaba alguien. Para Ricardo, acostumbrado a lidiar con rechazos y puertas cerradas, ella era como un rayo de luz en medio de la tormenta. ¿Qué te puedo servir?, le preguntó Julia con una sonrisa que le iluminaba el rostro, mientras colocaba un menú frente a él. Era una sonrisa que no solo era cortesía, sino que también mostraba genuino interés. Un café negro, por favor. Sin azúcar, respondía Ricardo, tratando de no dejar entrever cómo aquella sonrisa lo había desarmado. Incluso se tomó unos segundos para leer el menú, aunque ya sabía lo que quería, solo para prolongar el breve momento. A partir de ese momento, Ricardo empezó a frecuentar la cafetería todos los días. Siempre buscaba el mismo rincón junto a la ventana y esperaba con ansias el breve momento en que Julia se acercaba a tomar su orden. Aunque al principio se limitó a intercambiar frases cortas, pronto sus interacciones se fueron extendiendo. Primero hablaban de cosas triviales, como el clima o las noticias del día, pero con el tiempo sus conversaciones se hicieron más profundas. Julia descubrió que Ricardo no solo era un hombre lleno de sueños, sino también alguien con una determinación inquebrantable para alcanzarlos, aunque los recursos parecieran estar siempre en su contra. «Quiero montar mi propia empresa», le confesó él una tarde, después de haber tomado valor. «Algo grande, algo que pueda cambiar mi vida y la de mi familia. Pero no es fácil cuando no tienes nada». Julia lo escuchó atentamente, como siempre lo hacía. En sus ojos, Ricardo encontró algo que nunca antes había visto en nadie: fe. Julia creía en él, incluso más de lo que él mismo creía en sus posibilidades. Era como si sus palabras no solo fueran de apoyo, sino también una declaración de confianza que Ricardo sentía en lo más profundo de su ser. Con el tiempo, lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más profundo. Ricardo la conquistó con gestos sencillos pero significativos: un ramo de flores silvestres recogidas de un parque cercano, una nota escrita a mano que dejó en su bandeja un día que ella estaba ocupada, o simplemente escuchándola hablar sobre sus propios sueños y miedos. Julia, por su parte, se dio cuenta de que Ricardo tenía una sensibilidad que pocos hombres poseían. Era atento, observador y siempre dispuesto a ayudar. Cuando finalmente le propuso matrimonio, lo hizo de la forma más sincera posible. No había anillos costosos ni cenas lujosas, solo Ricardo arrodillado frente a ella en el mismo rincón de la cafetería donde se conocieron, sosteniendo una pequeña cajita que contenía un sencillo anillo de plata. «Julia, no tengo mucho que ofrecerte ahora, pero te prometo que voy a trabajar todos los días de mi vida para darte la vida que mereces. ¿Quieres casarte conmigo?». Julia no necesitó pensarlo. Sabía que Ricardo era el hombre con el que quería compartir su vida, no por lo que tenía, sino por lo que era. Su sí fue tan natural como el amor que había crecido entre ellos. Así comenzaron su vida juntos, con más esperanzas que certezas, pero con un amor que parecía capaz de superar cualquier obstáculo. Los primeros años de su matrimonio no fueron fáciles. Vivían en un pequeño apartamento de una habitación, apenas logrando cubrir sus gastos mensuales. Julia trabajaba turnos dobles en la cafetería, mientras Ricardo alternaba entre trabajos temporales y noches en vela intentando desarrollar su idea de negocio. Pero a pesar de las dificultades, siempre encontraban consuelo el uno en el otro. No importa cuán difícil sea el día,
mientras estemos juntos, todo estará bien, le decía Julia cada noche, mientras compartían una sencilla cena y se preparaban para otro día de lucha. Sus palabras no solo eran un consuelo para Ricardo, sino también un recordatorio de lo que realmente importaba. Julia era su roca. Cuando Ricardo se sentía derrotado, ella lo alentaba a seguir adelante. Cuando él dudaba de sí mismo, ella le recordaba todas las cosas que ya había logrado. Y cuando finalmente comenzó a ver pequeños indicios de éxito, ella celebró con él como si ya hubieran alcanzado la cima. Cada pequeño paso adelante era un triunfo compartido. Sin Julia, Ricardo nunca habría llegado tan lejos. Pero, aunque su amor parecía invencible, el destino tenía otros planes para ellos. Con el tiempo, Julia y Ricardo lograron construir un hogar más estable. Aunque su apartamento seguía siendo modesto, se sentía lleno de amor y esperanza. Ricardo finalmente consiguió un contrato pequeño para desarrollar un proyecto que lo acercaba a sus metas. Julia no solo era su apoyo emocional, también se involucraba activamente en su trabajo. Durante las noches, después de sus agotadores turnos en la cafetería, se sentaba junto a él para ayudarlo a revisar presupuestos, escribir correos o simplemente escuchar sus ideas. El sueño de Ricardo comenzó a tomar forma, y con los primeros ingresos significativos, decidieron formar una familia. Julia quedó embarazada poco después, y a pesar de que significaba un desafío adicional, la noticia llenó su hogar de una alegría indescriptible. Ricardo, siempre entusiasta, prometió que su hijo crecería en un ambiente lleno de oportunidades y que nada le faltaría. Durante el embarazo, Julia tuvo que dejar su trabajo en la cafetería debido a complicaciones. A pesar de las dificultades, nunca se quejó. Mientras descansaba en casa, continuó apoyando a Ricardo desde su pequeño escritorio improvisado, ayudándolo a organizar sus reuniones y mantener el orden en su creciente negocio. La llegada de su hijo, un niño al que llamaron Diego, solidificó su vínculo como pareja. Aunque las noches sin dormir y las responsabilidades se multiplicaron, ambos sabían que estaban construyendo algo juntos. Sin embargo, el éxito de Ricardo no tardó en llegar, y con él, las primeras grietas comenzaron a aparecer en su relación. Su empresa, inicialmente pequeña, empezó a crecer rápidamente. Cada vez más reuniones, viajes de negocios y nuevos contratos ocuparon su tiempo. Julia, siempre comprensiva, lo alentaba a aprovechar cada oportunidad. No te preocupes por nosotros, Ricardo. Diego y yo estaremos aquí esperando. Solo recuerda que te amamos, le decía mientras él se alistaba para salir. Al principio, Ricardo hacía un esfuerzo consciente por mantenerse presente. Siempre volvía con regalos pequeños y trataba de compensar su ausencia con detalles. Pero con el paso del tiempo, las prioridades comenzaron a cambiar. Ahora pasaba más tiempo en oficinas lujosas que en casa. Su círculo social se transformó. Los amigos humildes que solían visitarlo fueron reemplazados por socios y empresarios. Julia notó cómo su atención hacia la familia disminuía, pero intentaba justificarlo. «Está haciendo esto por nosotros», se repetía en silencio cuando pasaba noches sola cuidando a Diego. Conforme Ricardo triunfaba, también cambiaba su personalidad. Donde antes había humildad, ahora había un aire de superioridad. Julia lo confrontó un día, con cautela. «Ricardo, siento que estás distante. Hace meses que no cenamos juntos como familia. ¿Recuerdas por qué empezamos todo esto?» Ricardo la miró, pero sus ojos no reflejaban la misma calidez de antes. «Julia, lo que estoy haciendo no es fácil. Necesitas entender que para mantener este nivel de vida, tengo que estar al 100% enfocado en mi trabajo». Sus palabras dejaron a Julia en silencio. No era solo lo que dijo, sino el tono frío con el que lo hizo. Esa noche, mientras Diego dormía, Julia recordó los días en los que un pequeño triunfo los hacía celebrar juntos. Ahora, los éxitos de Ricardo parecían pertenecerle solo a él. El distanciamiento no se detuvo ahí. Ricardo comenzó a pasar noches enteras fuera, argumentando compromisos laborales. Julia, aunque sospechaba que algo no estaba bien, prefería no preguntar demasiado. Su hijo era su refugio, y ella se aferraba a la esperanza de que Ricardo volviera a ser el hombre que amó. Con el tiempo, las pequeñas ausencias de Ricardo se convirtieron en semanas enteras fuera de casa. Sus llamadas se volvieron breves y mecánicas. Incluso cuando estaba físicamente presente, su mente parecía estar en otro lugar. Julia intentaba revivir los momentos felices del pasado, sugiriendo cenas en casa o salidas al parque, pero Ricardo siempre estaba demasiado ocupado. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa. Ricardo llegó a casa tarde, su ropa impecable pero su mirada ausente. Julia, armándose de valor,
decidió confrontarlo. Ricardo, no puedo seguir así. Diego casi no te conoce, y yo, no sé quién eres ahora. ¿En qué momento dejamos de ser un equipo? Ricardo suspiró, visiblemente molesto. Julia, ¿por qué haces esto tan difícil? Estoy haciendo todo esto para que no te falte nada. No entiendo por qué no puedes estar satisfecha. Julia lo miró con lágrimas en los ojos. Sabía que el hombre al que había amado seguía ahí en algún lugar, pero también entendía que el éxito lo había cambiado de una manera que quizás era irreversible. A pesar de sus esfuerzos, Ricardo se fue alejando más y más. Julia, cansada de intentar salvar algo que parecía perdido, comenzó a enfocarse completamente en Diego. Aunque el vacío que sentía era inmenso, sabía que su prioridad era darle a su hijo el amor y la estabilidad que merecía. El éxito que una vez unió a Ricardo y Julia ahora parecía ser la barrera más grande entre ellos. ¿Sería posible que Ricardo recordara quién fue alguna vez y lo que realmente importaba? Julia, aunque herida, no perdía la esperanza de que un día él volviera a casa, no como el hombre exitoso que ahora era, sino como el hombre humilde que una vez conquistó su corazón. Conforme el tiempo avanzaba, Julia notó cambios cada vez más marcados en Ricardo. Ya no era el hombre que volvía a casa con la mirada cansada, pero lleno de ilusión por compartir sus pequeños triunfos con ella. Ahora, cuando llegaba, su atención estaba en el teléfono, respondiendo mensajes de socios y mirando el reloj como si cada segundo en casa fuera un desperdicio. Julia intentaba mantenerse fuerte por Diego, pero su corazón empezaba a quebrarse. Un día, mientras limpiaba el despacho de Ricardo, encontró algo que no esperaba, un recibo de un hotel lujoso. Al principio, trató de convencerse de que debía ser un gasto de negocios, pero el perfume que impregnaba la chaqueta de Ricardo contaba otra historia. Julia decidió no confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, observó, buscó señales, y lo que temía se hizo evidente: Ricardo tenía a otra persona. Las noches en las que decía que trabajaba tarde, en realidad las pasaba en restaurantes elegantes, lejos de la simplicidad de su hogar. Las conversaciones rápidas por teléfono en el balcón eran con alguien más. Julia sabía que estaba perdiendo la batalla, pero lo que más dolía no era la traición, sino el desinterés que Ricardo mostraba hacia su hijo. Un día, después de semanas de guardar silencio, Julia decidió enfrentarlo. Era una noche fría, y Ricardo llegó tarde, como de costumbre. Diego ya estaba dormido, y Julia lo esperaba en la sala, sentada en el sillón con los brazos cruzados. Ricardo, tenemos que hablar, le dijo con firmeza. Ricardo dejó las llaves sobre la mesa y suspiró, claramente fastidiado. ¿Otra vez con esto, Julia? Estoy agotado, no tengo tiempo para discusiones. Julia se levantó, sintiendo como la rabia contenida quemaba en su pecho. ¿Discusión? Esto no es una discusión, Ricardo. Esto es nuestra familia. No sé quién eres ahora, pero sé que ya no eres el hombre al que amé. Tienes otra mujer, ¿verdad? Ricardo la miró, y por un instante, pareció sorprendido. Pero luego su rostro se endureció. ¿Y qué si la tengo? Julia, no entiendes el mundo en el que estoy ahora. Necesito a alguien que pueda estar a mi nivel, alguien que no me haga sentir como si tuviera que cargar con todo. Las palabras golpearon a Julia como un puñal. Durante años, ella había estado a su lado, sosteniéndolo en sus peores momentos, creyendo en él cuando nadie más lo hacía. Y ahora, él la hacía sentir como un peso. Tu nivel, respondió Julia, con la voz temblorosa. ¿Y cuál es ese nivel, Ricardo? ¿El nivel de alguien que olvida quién estuvo a su lado cuando no tenía nada? ¿El nivel de un hombre que abandona a su hijo? Ricardo no respondió. En su lugar, pasó junto a ella y subió las escaleras, dejando atrás el eco de su indiferencia. Julia se quedó en la sala, sintiendo como su mundo se desmoronaba. El punto de quiebre. Una semana después, Ricardo dejó de volver a casa. Al principio enviaba mensajes diciendo que estaba ocupado con trabajo, pero pronto ni eso hacía. Julia intentó proteger a Diego de la realidad, inventando excusas sobre por qué su padre no estaba allí. Pero el pequeño, aunque joven, empezaba a entender que algo estaba mal. Un día, mientras Julia jugaba con Diego en el parque, recibió un mensaje de Ricardo. Decía que necesitaban hablar,
pero no en casa. Le pidió que se reunieran en un café cerca del centro. Julia, con el corazón en la garganta, aceptó. Cuando llegó, lo vio sentado junto a una mujer joven, elegante, con el cabello perfectamente arreglado y un anillo de diamantes en el dedo. Julia sintió como el aire la abandonaba. Julia, esta es Mariana, dijo Ricardo, sin el menor rastro de vergüenza. Quería que la conocieras porque, bueno, creo que es momento de ser honestos. Mariana y yo estamos juntos, y creo que es mejor que sigamos caminos separados. Julia no podía creer lo que escuchaba. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar las palabras de Ricardo. Mariana, por su parte, la miraba con una mezcla de superioridad y lástima. ¿Caminos separados?, respondió Julia, con la voz quebrada. ¿Y qué hay de Diego? ¿Qué hay de la familia que construimos? Ricardo evitó mirarla a los ojos. Diego estará bien. Te enviaré dinero para que no les falte nada. Pero esto ya no funciona. Julia se levantó, sintiendo como la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. ¿Dinero? Ricardo, el dinero no cría a un hijo. No reemplaza a un padre. Pero está claro que te importa más esta nueva vida que la familia que prometiste cuidar. Sin esperar respuesta, Julia salió del café, dejando a Ricardo y Mariana atrás. Mientras caminaba por las calles, las lágrimas corrían por su rostro, pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. Sabía que no podía dejar que la traición de Ricardo definiera su futuro. Por primera vez, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que aún tenía, su hijo, su fuerza y su dignidad. A partir de ese día, Julia decidió reconstruir su vida. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era más fuerte de lo que Ricardo había imaginado. En el fondo, entendía que el éxito de él había sido posible gracias a su apoyo, pero ahora era momento de buscar su propio triunfo. Aunque la herida era profunda, Julia juró que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir como un peso.